Saludos Puerto Rico, bienvenidos a su programa Sin Separación de Iglesia y Estado. Aquí estamos para discutir temas muy importantes. Bueno, vamos a los titulares. Vamos a mencionarlos aquí. Mire, anótelo, hay gente que los anota allá en sus casas. Vamos a hablar de la guerra, pero la vamos a hablar desde otra perspectiva, desde la teológica. Vamos a hablar que si son las profecías del fin del mundo, se están cumpliendo con esta guerra. Y usted dirá, pastor, ¿se va a meter en ese tema? Que ya me tienen alto con el tema, pero nada, voy a decir la parte que nos corresponde. Vamos a hablar también de las mega church. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? De estas iglesias y templos gigantescos que acomodaban los domingos 10, 15,000, 20,000 personas y ahora la asistencia ha menguado. Algo como lo que está pasando en Las Vegas. Las Vegas también está teniendo déficit de asistentes, Déficit de atención. no, de asistentes. Okay. Y también va a hablar de la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que ahorita el abogado lo va a explicar, pero la controversia es que se sigue violentando el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus principios y valores y lo que se conoce también como el consentimiento informado. Ese y otros temas más vamos a estar discutiendo aquí en su programa Sin Separación de Iglesia y Estado. Bueno, estamos aquí. Estos temas tan interesantes. Llame a su vecino, que todavía está a tiempo para que escuche los detalles. Vamos a presentar, como de costumbre, al querido sacerdote, licenciado y abogado canónico de aquí de Venus Garden, al mi querido Carlos Pérez Toro. Qué bueno, pastor, de encontrarnos de nuevo en esta plaza pública, como digo cada semana, de WKQ 580, para discutir los temas que nos inquietan como creyentes en esta discusión en la cual sin el carimbo que nos niegue el derecho de opinar, aduciendo la separación de iglesia y Estado, una concepción trasnochada en el modo restrictivo de entenderlo. Nosotros lo entendemos con la libertad de que los creyentes pueden y deben, como han hecho durante 500 años en nuestro país, de contribuir al bien común. Así que es un momento de gran felicidad y alegría, pastor, de encontrarnos de nuevo aquí en esta plaza pública WKQ 580. Qué bueno. Me gustaría que nos hiciera el honor de presentar al Pues distinguido. aquí tenemos a nuestro querido apóstol Walter del área oeste, ese creyente, pastor, apóstol, que une en su persona la sabiduría del jíbaro de campo con la sabiduría de la Sagrada Escritura y del pastorado de tantas décadas. Así que aquí tenemos a nuestro querido hermano, el pastor Walter. Dios les bendiga, saludos, muchas bendiciones, Padre Carlos y Apóstol Ricky Rosado. Estamos aquí para discutir las incidencias que ocurren en este bendito país. Y en otros benditos y países. en otros benditos países. Y en el globo terráqueo. Hoy vamos internacional casi todo el programa. Fíjate, yo creo que los tres temas son, uno es nacional, Estados Unidos básicamente, pero los otros dos tienen que ver, dos de USA y uno internacional, del Medio Oriente. Vamos a hablar un poquito de esta situación de la guerra. Vamos a decir un preámbulo. Estamos orando, ¿verdad? Para que esto sea lo menos grave posible dentro de las circunstancias críticas que rodea este conflicto y que pueda ser un tiempo, ¿verdad? No muy extenso y que se logre en alguna manera el objetivo desde nuestro punto de vista. Porque si lo miramos desde el punto de vista de Irán, ellos se sienten totalmente agredidos. Pero yo siempre he dicho, las cosas no surgen de la nada, algo provoca que pasen ciertas cosas y alguna vez uno puede estar en acuerdo o desacuerdo, pero la cuestión de Irán e Israel lleva ya bastante tiempo. Pero. Ese pero me asusta, Walter. Imagínate. Para los cañones, por si acaso. La verdad, pastor, es
cada vez que hay una guerra y se desata, es una derrota de humanidad. Y sin duda habían situaciones difíciles con la situación de Irán a nivel de seguridad internacional, de los problemas del apoyo a grupos terroristas, la situación entre el pueblo de Israel y el pueblo iraní. Todo siempre, sin duda, situaciones graves que se han ido prolongando durante distintas administraciones norteamericanas y a nivel mundial durante décadas. Pero siempre ante la guerra, cuando uno piensa en objetivos que se alcanzan a través de la guerra, siempre debe resonar aquella expresión que dijo Jesús: el que a espada mate, a espada morirá. La guerra es una especie de espiral deshumanizante para alcanzar, ojalá, y siempre es un ojalá que tenemos que seguir orando, se pueden causar estas crisis mundiales a través del diálogo, a través de la diplomacia, del consenso. En el caso de entre Israel y Estados Unidos, parece que no se alcanzó, no se pudo encauzar, pero de nuevo, nosotros evidentemente no tenemos el control, pero es siempre una derrota de humanidad. Gente inocente muere, los iraníes son tan cotidianos como nosotros, su vida cotidiana, Pero hay un sus grupo rostros, de etcétera. iraníes celebrando lo que está pasando. Sin duda, pero de nuevo, ojalá que no hubiera tenido que ser Mira, un conflicto armado. Yo no apoyo ninguna guerra. Quiero dejar establecido esto, pero hay que estar en el lugar de los iraníes, hay que estar en el lugar de los venezolanos, hay que estar en el lugar de los cubanos, hay que estar en esa mesa donde ellos viven cotidianamente los sufrimientos. Y hablando de la guerra de Irán, lo que ellos han estado pasando por tantos sitios, el genocidio que tenía este señor que mataron, el ayatolá, y son los que están viviendo día a día estas cosas. Pero aquí nosotros no nos podemos separar de que en el Antiguo Testamento, y lo tenía yo aquí porque se lo escribía a una persona en la Biblia. Antiguo Testamento, ¿no? Sí, pero la Biblia es una, perdóname. Sí, no, La Biblia, pero yo sé por dónde viene. Ya te conozco, bacalao, aunque venga disfrazado. El primer refrán. Apunta, Te conozco, bacalao, aunque venga disfrazado. No, señor. De la análisis bíblico. Sí, te conozco, bacalao, aunque venga disfrazado. Sí, no, pero como ya yo sé por dónde la ha tirado, yo la veo venir. La Biblia es una, punto. La puedes dividir en 2, 3 partes, pero es una. Hay que entenderla desde Jesucristo, ¿cierto, pastor? No, hay que entenderla completa, desde la fundación del mundo. Exacto. Jesús es el que nos interpreta. Parte de la Biblia, Dios ordenó guerra. Está ahí. Uno. No, se llamaba Jehová, Dios de los ejércitos. de los escuadrones. La conquista, espérate, déjame terminar el punto. ¿Estás loco por disparar? Aguanta presión. Termina Ayatollah Junior. Aguanta presión. Ayatollah Junior. La conquista de Canaán, Deuteronomio 20 del 16 al 17. La batalla contra los amalequitas, primera de Samuel. Te estoy mencionando 2 o 3 nada más para no embucharte. 2 o 3 nada más. David no pudo construir el templo porque entonces la batalla contra los amalequitas, primera de Samuel 15, 1 al 3, y la guerra contra Madián, números 31, 2. Escucha bien, aparte de que cuando David, que todo el mundo predica, todo el mundo habla de David se enfrentó a Goliat, Israel y los filisteos no estaban en un picnic y estaban jugando fútbol y una mala jugada, Goliat le cayó encima. No. Ahí había una guerra casada y nadie se atrevió a enfrentarla. El que te da una mejilla, ofrécele la otra. El que te pide el manto, no le niegues la túnica. El que te pide, camina uno, camina dos. Pero vamos a hablarlo yo entiendo ese principio. En lenguaje de ahora. Yo entiendo ese principio, pero no han existido toda la vida. Siempre son un fracaso. Y hay eso cosas. ¿Están de acuerdo? Yo no tengo problema con él. No es que sean un fracaso, No, porque las guerras de que Dios ordenó no fueron fracasos, fueron victorias. Ojalá que no hubiera sido a través de guerra, ¿o no? Bueno, pero es que había que hacerlo. Ahí llegaste al punto. Porque ofendían la presencia de Dios. El ojalá, que es de origen árabe, el ojalá. Ojalá significa... Ojalá significa alabado sea Alá. Alabado sea Alá, exacto. Por lo tanto, suspéndemelo ojalá ese ya, porque yo aquí pero clamo a Jehová. Ojalá que no hubiéramos tenido, o sea, en este caso actual, después de una tradición de no violencia
Gandhi, Martin Luther King, de buscar métodos que sean más consistentes con la dignidad humana, que todavía la guerra dilucida en asuntos críticos de la convivencia humana, eso tiene que ser un fracaso de humanidad. Es que no No estamos hablando que habían dos necesariamente, no sacerdotes necesariamente. peleando ni habían dos El pastores. que mata Estamos hablando de dos espada, personas a espada independientes. morirá. Es que la vida hay que verla como es. Y las realidades son las realidades. Cuando la persona o el individuo o una nación no quiere sentarse, Legítima defensa. no quiere sentarse a un diálogo prudente, pues después no queda otro remedio. Mira, un inquilino que no paga la renta y tú vienes y tratas de hablar con él y lo llevas en el Envías proceso cartas y lo y llevas eso. inclusive al tribunal porque ya no quedó más, pues tienen que ir los alguaciles a sacarlo. Pero tú le pegas un tiro. No. Ah, Pero que eso- tiene que ver el tú- tiro con un ¿por qué? inquilino que... Pero es que la Porque- guerra está casada. porque Es tú que la bus- guerra no tiene que ver con Porque tiros. tú buscas alternativas Pero que tiene que que ver sean pero que tiene que consistentes ver con un la tiro. dignidad humana. Es que no- Pero- Ante Tú un estás trayendo, diferendo, estás trayendo pero algo que no es que estás trayendo el ejemplo incorrecto. O sea, no, pues, Exacto. pero Es el que ejemplo es es que claro, pastor. Este- Si usted dice... el león de este tiene pa' palma. Sí. Otro el león dicho. de este tiene pa' palma. O sea, es decir, si usted tiene una diferencia con su vecino, usted va al tribunal para resolverlo de una manera no violenta y racional. Si el vecino no hace caso al tribunal, se busca una alternativa, que es que los alguaciles lo saquen. Pero usted no va y le pega un tiro al vecino No, eso porque el pasó en el caso de vecino, Ponce. usted tiene, claro. Ah, pues eso fue, Pero llevaron al por- tribunal, hay que agotaron todos los recursos, hay nadie que- hizo nada. entonces, a Y tiro limpio. lamentablemente, Ya, lamentablemente, pero ahí está. pasó lo que pasó. Llegamos al punto. Ah, bueno. Ojalá que no se hubiera tenido que recurrir a la violencia bueno. porque no es consistente con la dignidad. Yo no estoy aprobando humana. eso. Pero Yo ¿dónde no- estuvo la violencia? ¿Ah? ¿Dónde estuvo la violencia? ¿Cómo que dónde estuvo la violencia? Explíquese, pastor, explíquese. Porque el vecino que no, los dos fueron violentos. estaba tirando Está piedras. bien, estaba tirando Exacto. piedras, sacó una pistola. Ojalá Es que verdad el otro estaba, no lo... estaba tan bojacho que no sabe para dónde tiró los tiros. Bueno, no lo sé, pero Bueno, No le dio ni uno. No, y no solamente no le dio, los encontraron a distancia en el sitio. está bien, No veía para pero ojalá que los seres humanos No. aprendan a rechazar Yo quisiera la que no hubieran violencia. guerra. Yo quisiera que el no hubiera guerra. cristianismo nos enseña métodos no violentos. Sí, lo pero que aprendió no seamos- Gandhi. pero ¿Cómo para- tú lo vas a- aprendió Pero para, no, Gandhi. fíjate Gandhi. ¿Cómo tú ibas a Gandhi sacar no a era Maduro de cristiano. allí? ¿Cómo Gandhi lo- no era cristiano. Maduro llevaban años advirtiéndole que había que ceder. ¿Cómo cayó el comunismo, la Unión Soviética? ¿A tiro limpio? Sí, ¿O sí, no? sí. Sí, hubo guerra. ¿Hubo guerra? Bueno, hubo guerra entre los países del mundo, Ah, pero hubo cayó guerra. el comunismo porque llegó el momento, Igual que en Alemania. llegó el momento en que los Alemania- métodos no violentos, un país se tira a la calle, como pasó con la Unión El Soviética. problema fue económico. Y llega al final, Ella no daban más la nada. no violencia es capaz de vencer los muros Sí, de pero lo que Jericó. está diciendo es incorrecto porque el comunismo paró en Rusia porque económicamente ya no podían subvencionar más ninguna Está bien. guerra. Y no Distinto- podían, entonces pues, tuvieron que distintos parar a factores. levantar las manos Distintos Mira, factores. De Gorbachev. de Gorbachev con No la Guerra movida, y de- Fría, y de acabó otro, con la Guerra y de- Fría. Y de Yeltsin. Se Es que pusieron lo a pensar. metieron, sí, no, todo. No podemos coger esta carga. o No sea, podemos, estamos, se pero están, yo- están progresiendo el pero país. pregunto, queridos hermanos, ustedes que son pastores del evangelio como soy yo, Sí. ustedes como yo tenemos que concluir que estamos en contra de que se tengan que resolver los conflictos sí, de no, manera Pero que violenta. yo no tengo Pues problema, eso yo lo seguro. establecí Pero desde que empecé a Ese no es hablar. el punto de discusión. El Eso punto lo, de podemos, discusión- eso lo podemos estipular. Ese no es el punto de No, discusión. ese es el El punto. punto de Sí, discusión no. es El que punto en la que todos tú- estamos tú claros. piensas que no van a ojalá- haber guerra. ¿Ah? Sí. Tú piensas que no van a haber guerra. No, eso no es lo que yo Tú he dicho. piensas que no va a haber violencia. No es lo que he dicho. Oye, yo he dicho. yo la evito, no, no, la quiero. Claro, ojalá que no sea. Yo no, Mira, no quito la realidad. Mira, Jesús, mira lo que dijo en Mateo. Ah. En Mateo. Entonces dice. Oye, los Mateo ayatolas 24. los ayatolas pero no que yo te piensan tengo que- distinto a No, ti. porque yo te tengo que hablar con la jurisprudencia bíblica. Oye, Mira lo que dice. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Y mirad que no os turbéis. Porque es necesario que todo esto acontezca. Analiza las palabras.
pero O sea, aún no es el fin. Tírale bomba. Porque se levantará. Desata Escucha, guerra. pero escucha. Por Escucho, eso, pastor. Dios Apóstol, en su escucho. inmensa sabiduría le dio al hombre 2 orejas y una sola boca para que escuchara más y hablara Pero menos. menos a A Padre ver, Pero Carlos, déjame terminar. menos a Padre Carlos. Déjame terminar. A mí me- Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Ese es el dato. Y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Venga la Escucha bien. guerra. No, Venga la guerra. Lo que dijo Jesús, no dijo venga la guerra, es que la iban a ver. Iba a haber nación contra nación, iba a haber reino contra reino. O sea, él sabía que esto no se Y iba a acabar. nosotros, para Yo no terminar, estoy aprobando. para terminar ese punto y pasar al... No es cierto. El hecho es que van a haber guerra. El hecho es que hay gente que se cae a tiro. El hecho es que hay legítima defensa. Todo eso son hechos. Y Jesús constata ese hecho. Es más, antes Pero, Roma comandaba la guerra. Escucha. No me quiero meter por ahí. Escucha. Pero nosotros los creyentes, nuestra actitud no es, por decir así, subrayar el hecho, sino nosotros hacer una propuesta evangélica que ojalá que los seres humanos no Bueno, tengan pero- que pero recurrir es que a la eso no está- guerra. eso no está en discusión. Bueno, parece que sí, pero No, está bien. nosotros Pero queremos- vamos ¿Qué- a seguir dice- adelante. ¿Qué dijo el apóstol? Buscad la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Exacto, amén. Ahí estamos. Ahora, atándolo al otro extremo de la teología, que cada vez que tiran un petardo por sí. ahí. Pero eso es lo que te ha dicho el apóstol. Sí, pero vamos ahora a explicarle eso. Eso lo va a decir. Exacto. Y porque- aquí ahora yo voy a tener que pelear con ustedes dos. Porque mi posición es diferente. La posición del apóstol es que la guerra es inevitable. No. La no, posición no, no, mía no, no. es que hay que buscar No, ya alternativas. ese tema lo cerramos. Estamos hablando ahora de las grupos, Profecía. los grupos que piensan que estos son profecías que se están cumpliendo. Los sionistas y los. Y entonces yo tengo, Pero No, profetas del- cristianos. yo tengo una No, y posición también- sobre eso. Ya veo cuál es la posición del apóstol, que la explicará. Y la tuya, pues yo me imagino que va por esa línea también. Yo pienso que cada vez que se tira un petardo por ahí, el fin se acerca ya. Y empieza una teología de coger unas profecías que las sacan fuera de temporada, muchas de ellas, o de tiempos, y la quieren extrapolar. Profecías que posiblemente ya están hasta cumplidas o se cumplieron. Pues cuando Jesús dijo eso, al final decía, y no pasará esta generación que eso se cumpla. El verso termina así. Por lo tanto, muchas de esas guerras o esos conflictos estamos pasando ya allí. Y en el año 70, después de Cristo, vino el general Tito, invadió con aquella gran guerra y matanza y destruyó a Jerusalén, que hasta el templo se perdió. Entonces, cualquier cosa que pasa por ahí, sale un grupo de, vamos a usar la palabra teólogo para no ofender a nadie, a decir que esto ya lo que queda es nada, que este es el Almagedón, que esta es la gran tribulación, está a la vuelta de la esquina, y te hacen toda una película de terror, cuando muchas de esas profecías, desde mi punto de vista teológico, fueron cumplidas. Bueno, es que la visión apocalíptica de la historia, como de aquellos que dicen las guerras son inevitables, parten de un principio. No se dan cuenta que el mundo, la historia, se dirige por la gracia y la libertad. O sea, nada es inevitable, nada es una profecía inexorable que le quite la libertad a los seres humanos de hacer un rumbo diverso. Claro, es cierto de que muchas personas, aduciendo al profeta Daniel, a otros escritos de la Escritura como Ezequiel, que tienen visiones apocalípticas o el mismo libro del Apocalipsis, lo utilizan para decir eso es inevitable, esto es parte del fin. Y el Señor siempre fue muy prudente, nos dijo, es que todas esas cosas tienen que suceder antes de que llegue el fin. O sea, nosotros no sabemos si esta guerra es previo al final, nosotros lo único que conocemos son los hechos. Y el Señor no nos prohíbe estar pensando cuándo o no será. Nos habla de confianza, libertad y gracia. Por eso mi oposición a la guerra no es porque no son inevitables, es que el hombre puede utilizar un camino En eso distinto. estamos de acuerdo. Está bien, pero esa es la Pero lo que visión. yo quiero- Pero la visión mía es por lo tanto esa. Si los hombres hemos logrado desarrollar un camino diverso
que es la no violencia para resolver nuestros conflictos Pero sociales. déjame, Pero déjeme terminar, sí, pero pastor. que ya se Está lo bien, discutimos. déjeme terminar. Si nosotros hemos desarrollado un modo distinto para resolver los conflictos sociales y mundiales, que es la no violencia, pues la guerra no es algo inevitable, no son profecías inexorables. El hombre tiene posibilidad de libertad y de cambiar. Claro, lamentablemente hay algunos grupos apocalípticos, no solo en la religión cristiana, En todo. sino también en la religión musulmana, si lo vemos. Los sionistas Los y todo. ayatolas tienen una visión de la guerra que es una visión Bueno, absolutamente, ellos quieren es parte de su visión. de su visión de acabar Y ahora mismo la con iglesia, Estados Unidos. y ahora mismo la iglesia, pero Pero y en esto este no- punto, y- en este punto. sí, pero para contestarle ahorita lo que padre me dijo, y no ahora, en estos últimos años, estos últimos tal vez 100 o 150 años de la Iglesia Católica del Vaticano, pero el Vaticano, Julio II, fue uno que controló el Estado Italia por mucho tiempo y promulgó guerra. O ¿Quién? sea, el Papa Julio II. Bueno, Pero yo te estoy hablando no, de no, épocas pero- antiguas, comandó guerra. No, No, bueno, lo que quiero decir es o que sea, no están excluidos. No, No, están pero es que excluidos. esto no tiene que ver, o sea, el Vaticano era un estado como otro, Por eso es donde que te el Papa estoy. tenía doble función, Pero de nuevo, espera, no, aunque- no, para. Porque tú hablaste ahorita. Espérate un momento. Ahora te digo yo, como dicen en aquel programita. Aguanta presión. Yo no estoy hablando de la iglesia como tal, o sea, yo no estoy, le estoy tirando a tu iglesia. Yo te estoy diciendo que desde la iglesia, oye, que en esto es una iglesia mundial grande, comandó guerras también y que pudimos haber aplicado últimamente esos mismos términos de poner la mejilla y todo lo demás, y no fue así. O sea, sí, lo que queremos ver. Ahora, ustedes se han dentro- quedado en el tema que ya hace rato comenzamos Sí, y no el ahora- que yo traje, que es ahora, profecías del fin. En esta gente, ahora caigo ahí, en esas profecías del fin, aquí ha habido desde la guerra de Irak, de la Empezaron- primera a uno. En nuestra generación empezaron Empezaron con con ese ese discurso de la guerra de Irak, que este Sí. era el fin. ¿Te Hubo acuerdas una que- pausa, vino el año 2000 que se ¿Te acababa todo. acuerdas que se puso una moda en las iglesias? No era malo, pero que había que estar haciendo un almacén en la casa, Sí, guardando ajos y guardando habichuelas y guardando media mundo. que después se dañaron. Sí, entonces, después vino a principios de 2000, Irak parte 2. La de Kuwait y todo lo demás. Sí. Que a principio lo mismo, se está acabando el mundo. Esto es la cosa. Los otros días, hace 2 años atrás o para 3, Bueno, cuando- la de Ucrania No, con no te vayas- Rusia con no te Ucrania. vayas tan lejos, no. Cuando las Torres Gemelas. También. Aquí se lo. Aquí se está acabando Sí, el pero mundo. ese- Siempre ese- hay unos un- profetas del El desastre. Y2K, ¿te acuerdas? No, cuando el Y2K Y2K? no, que- se va a acabar es todo el que mundo. esa cultura apocalíptica ha acompañado el cristianismo desde el principio, ¿verdad? No es extraño, pero quiero clarificar porque como hay distintos, ¿verdad?, grupos cristianos que nos escuchan, sin duda el Vaticano, como cualquier otra institución política, utilizaba una doctrina que era la llamada guerra justa, que lo utilizaban también grupos protestantes en sus propios estados. La guerra justa, ¿verdad?, de desatar guerras entre los países para resolver los conflictos. Es- Estados Unidos Sí, fue la guerra, eran cristianos los que era, estaban. claro. Entonces, Habrán sí, pero, sí. pero quiero clarificar de que independientemente de eso, el punto que yo he tenido que traer, que no tiene que ver con los conflictos entre nosotros ni las visiones, es que el cristianismo tiene que hacer una aportación distinta. O sea, nosotros no podemos ser simplemente quedarnos en una doctrina para resolver nuestros conflictos de guerra justa. La guerra siempre es un fracaso de humanidad. Y es cierto, pues la realidad es mucho más compleja de eso. Y hay que intentar buscar resolver a veces estos conflictos bélicos. Lamentablemente es el único modo, etcétera. Pero nosotros tenemos que decir algo distinto. O sea, nosotros tenemos que decir, ojalá que esto no sea el camino. No, seguro. Ojalá que busquemos métodos no violentos. Es el modo Lo más que pasa es que adecuado, nosotros más estamos conociendo- consistente con la dignidad humana. Nosotros estamos conociendo la consecuencia, que es esta que estamos viendo ahora. Pero no conocemos porque, número uno, la prensa no lo coloca de esa Ujú. forma. Las reuniones que hubo, las
los asuntos que hubo, ¿para qué están los primeros ministros? ¿Para qué Bueno. están todo eso? Se hacen reuniones, pero eso la prensa no lo Hace cubre. 2 años atrás hubo unas reuniones muy importantes donde ellos se comprometieron a que iban a enseñar todo y que no iban a seguir con el proyecto ese del uranio ese que está metido en la tierra, qué sé yo. Sí, eso lo había hecho Obama y Biden lo retomó. Y Pero- se fueron y construyeron y siguieron Pero construyendo. Claro, le porque- metieron billones de pesos también. Le metieron. Estos dos, Obama y Biden, le No, metieron le dieron billones. chavo y con esos chavos eso. le han hecho la poca Por vergüenza. Sí, eso. porque no había métodos para uno poder fiscalizarlo y ellos no tenían Después, voluntad. Trump le advirtió en su primer cuatrenio y siguieron con la misma historia. Ahora Trump dijo, de aquí no me voy, tengo 4 años para hacer esto. En junio pasado, junto con Israel también, le metieron allí el avión ese, el B-2 ese que entró Sí. por allí y le metió y bajó la bala esa, bajó hasta abajo y explotó. Pero parece que no pudo resolverlo completo. Pero fíjate, y ahí es donde yo no entiendo a Trump. Porque él decía que con el bombardeo había destruido la capacidad de que ellos pudieran hacer armas atómicas. Pero ahora se echó para atrás y dijo, no, es porque acuérdate que en 6 meses ellos iban a tener la bomba, en 1 año, etcétera, Papá, no podíamos. políticos hacen Sí, su eso escenario de seguro. para cada momento. Pues imagínate, ese político desata una guerra. Trump no es perfecto. Trump no es perfecto. Pero tú sabes quién le convenció que no. Habían tenido éxito. Israel. Israel le dijo, mira, me van a borrar del mapa. Ahora o nunca. Y Trump le dijo, pues vamos para adelante. Y después dijeron, así nos ayude Dios. Ahora, yo te digo una cosa. Después, ahora mismo, todo el mundo, Trump no es ninguna billete de 100 para caerle bien a todo el mundo. Cae mal cuando tú lo miras, la primera Tampoco es impresión que da. Ciro. Y yo creo que hay Exacto. cristianos que también tienen esa Pero concepción. yo te voy a decir una cosa. Después de Harry S. Truman, no ha habido un presidente que tenga las agallas que No, que ha tenido Donald Trump. El que dicta el hecho de que en Puerto Rico no veamos primeras planas de Trump en todos los periódicos del mundo. Todos los días hay Todos los días hay una noticia. Hay una primera plana. Ese hombre, para aquel tiempo tal vez no lo había, pero para este tiempo Es el hombre. sale en las redes todos los Ustedes días. son pro Trump. Pro trompa. Vamos a la pausa aquí en Sin Separación. Terminamos el tema de la guerra y venimos con los otros temas que por poco no tenemos espacio. Terminamos en para guerra aquí. En guerra terminamos. Dios ponga paz. Regresamos en breve. Bueno, continuamos aquí en Sin Separación de Iglesia y Estado. Gracias por su sintonía. Fogoso el debate que hubo. Pero bueno, a mí me Ah, encantó. Bueno, para que Más vean caliente que el trapo en la tenemos- plancha esto. Bueno, estamos en la misma mesa con diferentes a veces formas de transmitir lo que decimos o el mensaje. Pero nada, de eso se enriquece, ¿verdad? Aquí. Esa diversidad reconciliada. No, y lo que hablamos no es cuestión de ofender a nadie ni de, No, y de claro. entender las situaciones que ocurren en este bendito mundo. Está bueno porque- ese. Y en Sí. su historia. Y en su historia, porque Claro. la historia ya se escribió en muchas ocasiones. Muchas veces cometemos errores. Tanto Y la Iglesia Católica ha tenido evangélicos, que pedir cristianos, perdón. Exacto, y los evangélicos Todo el también. mundo. Y qué bueno Todo que, el mundo. que esa es la doctrina más grande que hay, el amor y el perdón. Exacto. Y el esto- pedir perdón. y Eso, eso- es- eso es lo eso nos importante. enriquece. Y queremos señalar dentro de todo esto que nosotros estamos discutiendo esto por la situación que hay de la guerra que se suscitó, pero nosotros bajo ninguna circunstancia estamos a favor de la guerra ni que hayan guerra. No, yo lo tengo Como claro. diría Padre Y- Carlos establecido, y ese- ojalá y no existiera ninguna. Y ese mundo perfecto se dará en la eternidad. En la eternidad. Los cielos nuevos y la Y la tierra tierra nueva. nueva. Eso Pues es, seguro. Donde eso es habitará así. la Eso justicia. es así dentro de todo. Pero nada, los que nos siguen, recuerden que también en las plataformas pueden seguir lo que hacemos, los Reels, en diferentes Y pueden plataformas. decir su opinión también, ¿verdad, pastor? Bueno, si la dicen y que yo la lea es otra cosa, pero, pero dígala. Pero en el canal de YouTube puede ir ahí como Apóstol Ricky Rosado, de una vez se suscribe y puede ver el programa que hacemos aquí para WKQ y para otras emisoras y otros medios. Lo puede ver también interactuando. La gente dirá, ¿cómo estarán esos ahí? Pues lo puede ver entrando al canal de YouTube y ahí también ve el Tribunal Cristiano, que también hacemos También. un buen programa de Tribunal Cristiano. Esta semana varias personas lo vieron, se me acercaron y, ay, qué bien ese programa, los temas nos gustaron. Pues nada, de eso se trata. Ha habido una situación que está ocurriendo y he visto varios reportajes que muchos analizan después de la pandemia, como que los ministerios en Estados Unidos
cambiaron, y no deja de ser también en Puerto Rico, pero allá, por la dimensión poblacional que hay ciertos estados que tienen, creo que en Estados Unidos hay, según contabilizaron, unas 1,600 iglesias que se consideran mega church. Defina eso, pastor. Sí, las mega church son estos Porque edificios. recuerde que nuestro público es católico y evangélico, Sí. y tal vez la tradición evangélica entiende, pero la tradición católica no comprende el tema. Bueno, pero en algunos estados también hay templos católicos que se Sí, comportan grande. como mega church. Sí, Sí, es cierto también. Por eso Sí, explica el sí. concepto. El mega church es una iglesia de un gran crecimiento, no solamente en estructura de edificios o otros servicios que dan, que lo vamos a explicar brevemente, o que también tienen una feligresía muy grande y tienen que dar diferentes reuniones. O, por ejemplo, una de las más conocidas es la de Lakewood en Lakewood, Houston, Texas, en Houston. que era el coliseo de los Houston Rockets, Exacto. que acomoda como 18,000 personas. Casi 20,000 personas. Casi 20,000. O sea, es casi del tamaño, un poco más grande que el Choliseo, Sí. para que la gente pueda Y entender. toda la semana son 18,000 personas. Toda en la el- semana. Ellos daban 2 servicios los domingos. Sí. Dos. 2 Sí. servicios los De domingos. 18,000. Y tercero, perdóname, y el tercero era hispano, Ok. que lo dirigió un tiempo Marcos Witt. Había un puertorriqueño también Sí, allí. yo creo De que Cagua, estaba también, y ahora en la de Lakewood hay una parte que está un mayagüezano que es Jacobo Ramos. sí, los cambian. O sea que son iglesias que tienen una gran afluencia de fieles en el culto Sí, dominical. Dominical. Y imagínate, uno de 18, el otro era como de 10 o 12,000. O sea, y el de los hispanos era como de 3,000 o 4,000. Claro, hay iglesias católicas, sobre todo santuarios, que tienen mucha afluencia de fieles, pero la idea católica es los templos se construyen en circunscripciones parroquiales. Es decir, la idea es la parroquia tiene un grupo de fieles territorial. La gente vive allí. Pero se incluye un megachurch católico, para definirlo, tiene varios servicios en esa orden, pero además tienen colegios, tienen diferentes. Ok. Y por eso algunas veces, ¿te acuerdas que al Pastor Fon o a Wanda Rolón en Puerto Rico le llaman el emporio? Ujú. Porque tenemos canales O de sea que televisión. en emisoras Puerto de- Rico el pastor Otoniel Font en los 90. No, y- Rodolfo. Rodolfo. Font, perdón. Y la pastora Wanda Rolón y la pastora Guidini pueden entenderse como mega church. Sí. Sí. Y los mitas también. Y los Y mitas. los mitas. Porque si tú miras los mitas, no Claro. solamente es el templo que acomoda como 7,000 personas, es que tienen cooperativa, tienen Supermercado, ahí también. Ellos tienen supermercado, supermercado, tienen tiendas. ellos cierran una calle, tienen el colegio tienen una y una calle. universidad también. Los adventistas tienen ciertos formatos que se puede considerar. Mayormente los de adventistas son de que, by the way, que el sínodo está en el área oeste, en Mayagüez, es donde más fuerte está, universidades y todo lo que tenga que ver con salud, hospitales, Sí, hospitales. todo, igual que los Fíjate. menonitas aquí en Calle y que Sí. Fíjate, que tuvieron... para nosotros los católicos, además que sin duda hay iglesias parroquiales o templos, pero son sobre todo los santuarios, que son Ujú. lugares donde hay una gran afluencia de fieles todas las semanas. Estamos hablando que santuario, por ejemplo, Fátima, Lourdes, o el Divino Niño, por ejemplo, en Colombia, allí se meten miles Imagínate. y miles de Los personas. mega church Hay como 8 o 10 misas al tienen, día. al día. Diferentes operaciones y tienen un personal. Por ejemplo, la de Lakewood tiene sobre 300 empleados. Pero, y esa experiencia está en crisis. Sí, sí. Después de la pandemia, está hablando que hay como 1,600 megachurches en todo Estados Unidos, han comenzado a tener una crisis de asistencia. Imagínate, si tú sumabas en Lakewood, que tenían un servicio de 15,000 o 18,000 personas y otro de 10,000, tú tienes 25,000. Ya apenas van 2,000 o 3,000 personas. Bueno, la de Joel Austin le bajó la asistencia, le bajó casi un 40%. Y Y salió sigue la bajando. noticia en estos Y días. sigue bajando. Fíjate, No, y sigue bajando. es curioso, en España, Pero no solamente es él, Rick Warren. Rick Warren también. Algunos de ellos, pero ¿es por culpa de la pandemia o es vamos los por mismos parte, ministerios? Vamos por parte. Algunos están desaparecidos y han tenido que vender los edificios. Mm.
y cerrar completo. Hay múltiples factores. La pandemia, de hecho, cambió la forma de que cómo los feligreses veían el acercarse a la iglesia porque descubrieron que podían verla A distancia. a distancia. Y eso yo creo que ha sido beneficioso para alcanzar más gente, pero también la iglesia local se afecta. Pues la gente se acostumbró a Porque la verlo, iglesia siempre, me parece a mí, ¿verdad? La iglesia siempre es encuentro. La distancia evita el encuentro. pero tenemos una generación X y Y y yo no sé cuál otros nombres Z. más que ya prefieren iglesias pequeñas. Fíjate, los obispos católicos ¿Oíste eso? en Ujú. España, sí, Prefieren iglesias pequeñas. porque es mucho más encuentro, más fraternidad, Sí. familia. Pero los obispos, el otro día estaba leyendo, los obispos españoles prohibieron que las misas fueran en vivo los domingos. Y yo estoy Porque considerándolo. la idea es que la gente no pensase que es un sustituto la misa a distancia a Sí. través de las redes, que ese encuentro que en el caso católico, ¿verdad? Es un encuentro sacramental, es un encuentro de feligrés y en el caso de ustedes también, porque ustedes el Ujú. imponer manos, la oración, el encuentro, la familia, etcétera, los ujieres, etcétera, es parte de una experiencia que crea familia. Pero entonces esas crisis, pastor, ha llevado a ese decrecimiento. ¿Cuál es el punto que usted nos trae? No, que discutirlo en el sentido de que hay que repensar ahora. Y La los constru- templos grandes deben seguir. Es Exacto. correcto. Tú vas, o sea, el que está y tendrá que seguir reduciendo espacios y buscando cómo usar esos edificios de alguna manera que tengan algún grado de utilidad o bajar los costos operacionales, porque una vez ya tú tienes una subestación ahí de energía eléctrica, para un edificio que tienes que enfriarlo para todo ese auditorio y No, te va a una los tercera gastos, parte de lo que te iban, pues los gastos operacionales, para que tú Padre, tengas una idea, Pero la es una iglesia, cosa tremenda. la iglesia mía no es una iglesia grande, la iglesia mía acomoda 200 tantas personas, no es una iglesia grande como tal, y en el mantenimiento, por decirte más, lo estuvimos pintando en estos días y nos gastamos casi $5,000 en pintura, para que tú tengas una idea, para que tengas... eso, imagínate, El yo templo me de usted acuerdo que cabe una como vez, 400 No, aquí. no, como hace 200 20 años personas. Lo que atrás, sí. 200. hace 20 años atrás, comenzó a 20 o 25 años atrás a haber una gotera en el pabellón. Y caía así cerca donde se predicaba. Y yo, caramba, mira la gotera. Papá, hubo que darle un tratamiento a todo el techo. Y ¿Por hace qué? 20 y pico años. No, para corregirla. Pero una gotita a corregir. Pero Porque que tú no puedes el cogerte que un... vino dijo, mire, el problema no es que vamos a corregir la gotera. Es que ustedes nunca le dieron mantenimiento al techo. Y después la gotera Y aquí ese pasa acá. techo estaba forrado de uretano. Hubo que sacar todo aquel uretano de todo el edificio, cambiar ciertas planchas, $100 y pico de mil. Hacia allá, ahora costaría como $500,000, como están los costos. Diatre. O sea, Entonces, ¿qué es lo que yo quiero pensar? Mira, cuando las barbas de tu vecino, veas la barba de tu vecino quemar, pon Pon las las tu- tuyas a remojar. Pon pues la tuya tenemos que remoja. aprender de lo que está pasando. Pues yo creo que llegó el tiempo de no seguir haciendo templos tan grandes. En Puerto Rico ni siquiera serán megachurch. Un templo en Puerto Rico que pase de 1,000 asientos es un problema. Ujú. Yo creo que llegó el momento de dar Y 2 no- reuniones o 3 reuniones. Y el problema No, no, o sea, 2 actividades de culto, 3 actividades de culto. Seguro. Porque es el mismo costo del edificio y lo hace más costo efectivo. Por ejemplo, el pastor Moisés Román, me estoy pensando 2 templos. El pastor Moisés Román y la iglesia de los padres salesianos, ¿cómo se llama? María Auxiliadora en Cantera. Son 2 templos, bueno, en el caso de María Auxiliadora es un templo de los 60 inmenso. Esa gente tiene una afluencia de fieles grandísima, porque además es un colegio, es un centro de ayuda en Es una toda la mega zona. church. Es una mega church. Y Santa Bernardita. Santa Bernardita, que A lo mejor ellos el edificio no es tan grande, pero se Pero- comporta, como una mega church porque hay pero que lo tiene bien hecho porque él da 3 o 4. 3 o 4. Y en el caso del pastor Moisés Román, tiene 4 actividades de culto, 4. 3 por la mañana y 1 por Y la yo no noche. estoy en la mente del pastor Moisés ni hemos conversado del Su punto. templo no es tan Lo grande. que hemos conversado es de que él va a construir un templo para dar un servicio. eso crea un Pero- problema. pero- Eso crea un problema. Yo creo que lo tiene que estar repensando porque se han tardado tanto en hacerlo
que en alguna manera, o sea, porque tú tienes la gente ahora, pero está cambiando vertiginosamente. Hay una generación, todavía la persona de Que han 60, perdido la fe. no, No, que no. Oye, yo está, veo un Es revivir. que la comodidad, no. mira, este asunto de las redes, Ricky lo explicaba ahorita, este asunto de la pandemia para acá, que la pandemia obligó a todo el mundo a quedarse en las casas y nosotros tener que hacer los cultos desde la casa o desde algún lugar cejado por el revolú del COVID y todo esto. La gente creó este sistema de yo poder, por decir algo, en pantalones cortos y en chancletas metedeo, quedarme en el sillón viendo el culto. sí. Y esto es bien Mi sencillo. iglesia que es pequeña, hay gente que me lo ha dicho, ay, pastor, es que se me atrasó y no que, pero mire, lo vi por... Lo vi, sí, lo vi. Ve, ahora mismo nosotros tenemos que en estos días la reconocimos, a mi suegra que tiene 80 y pico de años. Ella no camina mucho, lo ve desde, nosotros le llamamos la cheerleader De las redes. de las redes porque es la que saluda a todo el mundo, ella contesta los mensajes, ella desde su hogar, Dios te bendiga, fulana, Dios te bendiga de aquello. Y entonces, pero ella no puede caminar mucho. Hay personas que están conbalanceando. Pues esas personas, sí, pero el que está como quien dice, nosotros decimos gordo y colorado, que puede caminar, Déjame hacer una nota, que va al mall, que anota- va al supermercado, que va a todo el Sí, mundo y camina, pero a la iglesia pero no déjame puede hacer ir. una Yo nota creo que aclaratoria, porque es tú hasta una poca mencionaste vergüenza. el ejemplo de la iglesia del compañero y amado amigo y hermano Moisés Román. Ujú. Cómo ellos hagan sus decisiones, Dios los dirigirá y son gente muy sabia. Pero parte posiblemente, y ese es la forma que yo he estudiado esto, parte de la fórmula del éxito, el tener los 3 servicios funcionando, es que esta generación que está de jóvenes ahora le gusta eso, que eso es más pequeño. O sea, Si usted, tú hicieras la fórmula de grande, a lo mejor vas a perder parte de esa o feligresía. sea que esta nueva tendencia y esta crisis de la mega church lo que lleva es un replanteamiento de la iglesia a encontrar los grupos pequeños más que las inmensidades. Sí, Porque, de hecho, la experiencia- El germen de la mega church se lo creó el mismo mega church. Creó unos sistemas rompió con todo lo tradicional de un servicio de iglesia comunitaria y se volvieron unas salas de como espectáculo. de espectáculo. sí, y de gente que no. Y la gente se cansó de eso porque el día que no está la figura, el artista sí, el principal. carismático, carismático, Que sí. se cae toda la el pantalla. líder carismático. Mira, tú estuviste en la iglesia por muchos años y de ahí saliste, la iglesia de Rodolfo, sí, que era un mega church. sí. Una iglesia que acomodaba 8, 7, estaban Sí, hablando 6 ahorita, o 7 mil personas. mucho más, Todo- mucho. era toda la semana, todos Toda la los semana. domingos. Pero la Sí, importancia, sí, pero mira, pero yo te voy a pero decir déjame cómo fue terminar la este cosa después pensamiento. bajando. Mira lo que pasa. Se pierde la esencia. Me explico. Tú no conoces a las 5,000 personas. Tú no tienes interacción con todo. Aunque tengas pastores, en el caso de nosotros, que tenemos 6 o 7 pastores dentro de la iglesia, no tenemos interacción con todo el mundo. Claro. Tú pierdes el contacto. No es lo mismo tú, tienes una iglesia 100, 200, 300 personas y puedes todavía tener contacto y llegan como tú le dices, las hermanitas Del Sagrado Corazón, sí, las viejitas del Sagrado las Corazón. viejitas del Sagrado Corazón y tú tienes interacción con ellas. Tú no tienes interacción con todo el mundo y a todo el mundo no la conoce y se pierde esta esencia que hubo en aquellos años de este pastor que saludaba a los jóvenes, que saludaba a aquellos. No, que el pastor no me saludó, que jayete que te va a saludar si hay como 5,000 gente y todo el mundo le cae arriba a uno el domingo. Y fue innovador y eso cautivó gente porque era algo nuevo. Entonces, tú llegabas a un templo con todas aquellas luces. Pero ¿qué pasó? Cambian las generaciones. Sí, se pierde la La esencia. forma de pensar cambia. Claro, la Iglesia Católica, toda el grueso de su vida pastoral es, como decía, las parroquias que son territoriales. O sea, gente que vive juntas van Seguro. juntas a la iglesia. Se conocen y Voy a todo. meter- voy a meter- Porque es, de alguna manera, la iglesia ha querido siempre crear ambientes de familia. Eso no significa que se alcanza siempre. Y las parroquias, hoy en día, por la movilidad, pues hay parroquias que no tienen, o sea, no es gente que vive en el lugar. Pero la idea en el fondo de esa crisis, que yo como la interpreto como católico, es volver de nuevo a las parroquias, es decir, volver de nuevo al encuentro de comunidad, de familia,
del rostro que yo conozco. Mira, Mira, déjame decir algo para que lo unas con eso. ajá. Oye, no necesariamente este ejemplo que voy a traer no es chinas con botella, pero las mentes cambian y las generaciones cambian. Las Vegas está sufriendo un colapso por primera vez hace 2 años. Las Vegas era el lugar atrayente, los estos hoteles de 5,000, 6,000 habitaciones, Y de 7 los estrellas, mega ¿no? casinos, todo aquello. Hoy en día ha perdido el 50%. Esos hoteles están vacíos, Sí. los casinos están vacíos, la mentalidad está cambiando de la gente. Ya eso no es lo más atrayente. Quieren otro tipo. ¿Qué quiere la gente ahora? Vacaciones de ir a sitios ecológicos, un Airbnb, un carro todo viejo que tú lo alquilas en Airbnb, te vas por ahí dando vueltas en chinchorro. ¿Sabes? Las mentalidades cambian. Y hay una transformación. Y te lo digo de mi carácter personal. A principios de los años 2000, yo me gasté $30,000. $30,000 en un plano que está durmiendo el sueño de los justos en una iglesia que cabían más de 2,000 ¿Qué personas. tú ibas a hacer allí? Sí, Sí, que yo le iba a pastor. hacer. Pero- Allí está durmiendo el sueño de los Porque justos. usted tiene un ministerio que podía Pero la alcanzar. visión. Sí, la visión que había, porque es que llegó Fíjate que también había un había momento un crecimiento. del crecimiento y de todas las cosas. ¿Qué pasa? Cuando yo Y nadie empecé a quería dar 2 ver, servicios ni 3, nadie quería eso. cuando yo No. empecé a ver iglesias que estaban cerrando, iglesias que el banco se las estaba quitando, iglesias Hubo que iglesias que le Mayagüez. quitaron. Sí, Pues seguro han pasado varias. Yo no. Te incautan el edificio Sí, como y si tuvieron fuera. iglesias que pueden bueno, hacer. se tuvieron que coger a la quiebra, no le incautaron. Bárbara Rosler aquí se fue a la quiebra. Sí, me que es tu acuerdo. Se vecino. tuvieron que ir a la quiebra. El pabellón de la se Victoria, salvó de Milagro. ¿El pabellón de qué? la fe en Mayagüez. Sí. Dentro de todo, o sea, cuando yo empecé a ver todo esto, yo dije, nosotros no. ¿Y qué vamos a hacer? Que se quede ahí, ya eso está pago, Sí. tranquilo. Déjalo ahí quieto, olvídate, ya lo perdido, perdido. Vamos a meter mano, vamos a hacer una iglesia más pequeña. Si tenemos que hacer 4 o 5 cultos, lo hacemos. Y yo no voy a estar en los 4 o 5 cultos. Tú vas a predicar uno, tú vas a predicar el otro y tú vas a predicar el otro. Yo voy a predicar 2. Y mi esposa predicará uno, los demás pastores, yo tengo 5 pastores, cada uno que, pues, como que trabaje. Bueno, Qué cosa, ¿verdad? Es no interesante. quiero traer eso porque yo sé que hay muchas personas que Sí, no estudian estos temas y se Claro, mueven no- bajo una emoción y no estamos para hacer real estate de cosas no funcionales. Exacto. Exacto. Sí, esas estructuras, claro, la iglesia tiene que acomodarse a los tiempos para poder evangelizar. Y las estructuras contemporáneas son muy diversas. Nuestros jóvenes no son los jóvenes de los 90 y 80. Y tener ese signo de los No, y si tiempos vas es a un importante. edificio grande, vas a tener que hacerlo de tal forma que el día que haya que achicarlo, lo puedas achicar y lo otro lo puedas usar en otra cosa. Digo, usted está construyendo un templo ahora, ¿verdad, Sí, pastor? pero no tengo ese problema. Eso es. Claro. Muchas iglesias que están lo- el que utilizando lo- el el- sistema de folding doors. El que lo dice es porque tomó precaución. Ajá, ajá. Sí. Muy bien. Yo creo que dentro de esto, y pastores que nos están escuchando de todas las denominaciones, cojan escuelas, porque estamos viendo. Y busquen la muchas forma de cosas. tener el edificio saldo, Y porque se va a meter en un préstamo, te va a meter en una longaniza con todo lo fluctuante que está el mercado y los tiempos cambian ahora. Antes cambiaban cada 5 o 10 años. Ahora 6 meses una cosa ya no es funcional. ya gracias. Mira ahora cómo estamos haciendo aquí con unos equipitos que Sí, cuando yo me comencé con aquellas cámaras que, aquella cámara que era más grande que ese bombillo. ¿no? Es verdad. Bueno, antes de irnos, hay una decisión, padre, del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Oye, sigue la guerra extra de violar el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a principios y valores, lo del consentimiento informado, escuelas violando esto a nivel estatal. Y hay un caso ahora mismo. Sí, pastor, yo creo que ese caso, para hacerlo corto, es bien importante. El caso se llama Mirabelli versus Ponta. Es un caso de California. California aprobó una ley indigna. California, cuando no andan presos, lo andan La buscando. andan buscando. Imagínate, y el gobernador quiere ser presidente. Llevar toda esa mentalidad a toda la nación. Se puede imaginar. Esa mentalidad El- woke. California aprobó una ley que prohibía decirle a los padres que sus hijos prohibía las escuelas públicas, decirle a sus padres que sus hijos estaban en transición, ¿verdad? Sí, El cambio de género. El cambio de sexo. género, cambio de sexo, y que además
en la escuela se le iba a utilizar el pronombre con que la persona se sintiera más cómoda, sin conocimiento de sus padres. Pues, ¿qué sucedió? Uno de los padres, que es Mirabelli, su hija estaba en un proceso de transición sin su conocimiento y sin su autorización, empujada por la escuela en la que utilizaban lenguajes y expresiones consistentes con lo que ellos entendían que era cambio de sexo. La muchacha terminó intentando suicidarse. Un intento suicida. Entonces él demandó a nivel federal, a nivel de distrito, se le falló a favor de los padres y se prohibió que mientras el gobierno apelara, pudiera empujar a los padres, o sea, le ocultasen a los padres esa información. El circuito 9, que es un circuito liberal, quitó la prohibición y dijo que mientras se apelara, los padres no tienen que tener información. No tenían que tener información y las escuelas no estaban obligadas. Ellos fueron al Tribunal Supremo de los Estados Unidos en esta petición interlocutoria, que significa que no se está resolviendo la cuestión, sino solamente ese aspecto. Y el Tribunal Supremo casi, mire, hay que decirlo, léanlo, regañó al circuito 9. Para cuestión de aprendizaje de nuestro aquí, una decisión interlocutoria sería lo que hace un No es lo mismo. Cercioraria es otra cosa. Una decisión interlocutoria lo que hace es que resuelve un asunto específico por un momento. que no resuelve la cuestión. O sea, resuelve un asunto específico que no resuelve. En este caso es que se le dé la información a los padres. Mientras se está haciendo las apelaciones hasta que llegue al Tribunal Supremo. Entonces, pero dijo cosas bien importantes porque dijo al circuito 9 que casi lo regañó. Para mí es un regaño. Le dijo al circuito 9 varias cosas. Le dijo, este es el derecho que vas a aplicar. No significa que la decisión tiene que ser favorable a los padres, pero este es el derecho. ¿Cuál es el derecho? Los padres son los que tienen el derecho fundamental a educar a sus hijos. Padre, pero si me manda el Supremo me dice eso. Bueno, pero claro, los hechos tú lo puedes interpretar. Es dejarme que yo lo diga. Exacto, pero lo primero que dice es que, mira, del saque, un papá siempre quiere el mejor bienestar de los hijos. No puede el gobierno intervenir a menos que se den unas condiciones porque él tiene un derecho fundamental. Segundo, que la decisión que se conoce como Mahmoud versus Taylor es una decisión importante que el Tribunal Supremo dijo que una escuela pública no puede ir por encima del derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus valores religiosos. El circuito 9 había dicho, no, pero eso es una cuestión meramente curricular. El Tribunal Supremo dijo, no, el derecho es amplio y no puede ser reductivo. Por lo tanto, tú vas a aplicar una visión amplia. Mire, en el fondo es la primera vez que yo veo, yo creo en los últimos 50 años, donde el Tribunal Supremo dice claramente dos cosas. Es un derecho fundamental educar a los hijos que se encuentran en el debido proceso de ley. Segundo, la libertad religiosa no es solamente cuestión curricular, es amplia. Saber la información, tomar decisiones sobre si ese proceso es correcto o no, etcétera. Mire, yo no puedo entender que un Estado le niegue una información de un hijo que puede hacer a ese hijo terminar intentando suicidarse. Es como Pueblo versus Duarte. Cuando se hizo la ley que nosotros hicimos en contra de ¿cómo se llama? De que se le negase a un padre saber si una hija iba a abortar, es lo mismo. Sí. O sea, es el derecho. Un Estado no puede negarle a un padre ser papá. Bueno, tema interesante, pero lo mejor de esto es que hay un programa detrás del otro. Amén. Pero ya el tiempo avanzado, se nos quedó discutir las leyes de la reforma del Poder Judicial. Esa es también. Eso es bueno. Eso venimos. Mire, nosotros seguimos de aniversario. Diga. Este domingo el profeta Cristian Vélez va a estar en Maná del Cielo, Mayagüez, a las 10:30 de la mañana. Y el 14 la cumbre. Y el 14 la cumbre. De las 9 de la mañana. Así que Dios, ¿Hay desayuno? Mira,
No, pero ahí hay ¿Cómo que no? almuerzo. para los- Felicidades de nuevo a Maná del Cielo. Pero tú vas a ir para la cumbre, me dijeron. Sí, voy a hacer todo lo posible para No, celebrar él allí. ya está diciendo que va a hacer lo pero es posible. que Vamos, siempre vamos a es posible, llevarlo ahí. porque él sale, pero a veces coge para otro sitio. Después vamos a anunciar porque para que vamos a estar Bueno, en fe y gracias gracia por su allá en sintonía. Amén. Que Dios bendiga a Puerto Rico. Amén. Bendiciones. Dios les bendiga.